En el siguiente trabajo vamos a comenzar hablando de lo que es la competencia social. La competencia social es un proceso interactivo que requiere de unas competencias y habilidades del sujeto para que éste se desarrolle socialmente y sea capaz de hacer frente a las demandas del contexto. Los planteamientos teóricos explicativos de la competencia social son los siguientes. Modelo psicosocial básico. En este modelo trata de explicar el funcionamiento de la competencia social desde la analogía hombre-máquina, en la que el elemento fundamental son los procesos cognitivos, las habilidades motoras y los procesos perceptivos. La teoría del aprendizaje, que según esta teoría, la competencia social se estructura a partir del refuerzo, la observación directa, el feedback interpersonal y las expectativas cognitivas de la persona en cuanto a la relación social. Los diseños interactivos o interaccionistas constituyen de una propuesta más compleja al considerar que la competencia social es el resultado de la interacción de las características individuales y las variables ambientales. Propuestas evolucionistas. Esta propuesta parte desde el punto de vista de la selección natural y la adaptación, por lo que desde esta perspectiva tienen en cuenta los problemas de adaptación que afrontan las personas y las soluciones que buscan. En los componentes de la competencia social se encuentran la parte conductual y verbal, que está formada por una serie de conductas aprendidas y tiene una serie de estos mecanismos que contribuyen al desarrollo social entre personas. Esta parte está constituida, entre otras, por las acciones hablar o moverse. Los elementos que forman parte del factor cognitivo son las estrategias de la codificación y constructos personales, la competencia cognitiva, las expectativas, conductas-resultados, las características personales y los valores. Elementos fisiológicos. Estos están formados por los sentimientos, los componentes afectivos y emotivos, además de las diferentes respuestas psicofisiológicas que estos pueden producir. El constituyente situacional o ambiental, en el que se incluyen físicas, organizativas, conductuales, sociodemográficas, interpersonales o psicosociales. Ahora vamos a explicar qué es la conducta prosocial. Para Roche, la conducta prosocial es aquella tendente a ayudar, beneficiar a otra persona o grupo de personas sin que exista previamente una recompensa exterior anticipada. Estas acciones a veces suponen coste, riesgo o autosacrificio. Comprende muchas conductas: generosidad, ayuda en la pena o apuro, compartir presiones, donación, cooperación y, en general, la participación en actividades tendentes a mejorar el bienestar de los demás, reduciendo las injusticias sociales, las desigualdades y la violencia. Modelos teóricos explicativos de la conducta prosocial. El primero es el modelo sociobiológico. Para él se barajan tres posibles hipótesis: la selección natural, la reciprocidad y la individualidad del ser humano. El segundo de los modelos es el modelo psicoanalítico. Para este existen dos planteamientos. El primero de ellos es el planteamiento más restrictivo, que proviene desde la perspectiva más clásica del psicoanálisis. Y el segundo, el planteamiento evolutivo, que proviene de los psicoanalistas más recientes. El aprendizaje social explica que las conductas prosociales se pueden aprender a través de la infancia en refuerzos o recompensas y mediante observación e imitación. El último modelo es el modelo cognitivo evolutivo. Bajo esta propuesta, Piaget nos dice que el desarrollo moral coincide con el desarrollo cognitivo de la persona.
Por otro lado, Kohlberg sostiene que los niños no pueden emitir juicios morales ni realizar actos altruistas porque se requieren ciertas demandas externas. Componentes de la conducta prosocial. La primera de ellas es la variable sociodemográfica, en la que se incluyen la edad y el sexo. La siguiente es la variable cognitiva, juicio moral y las atribuciones. Kohlberg plantea que el desarrollo moral se realiza dentro de una progresión que no es reversible, invariante y con una estructura jerárquica. Desarrollo cognitivo y moral. El desarrollo de la conducta prosocial y de la moralidad está sujeta y condicionada por procesos cognitivos. Y por último, la toma de perspectiva, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Variable de personalidad. Sociabilidad. Parece que hay cierta relación positiva entre la sociabilidad y las conductas prosociales. Personalidad y el locus de control interno y atribución de responsabilidad. El locus de control interno es importante para que el individuo se sienta responsable de sí mismo y sea un sujeto activo. Contexto de socialización. Ámbito familiar. Según la teoría del apego de Bowlby, los padres que proporcionan apego enseñan un modelo de altruismo que reforzará las conductas prosociales de sus hijos. Contexto escolar. Durante la escolarización se ofrecen oportunidades de contacto con otros niños, interacción con el profesorado e interacción con el grupo de iguales. Variables afectivas. La primera de ellas es la empatía, el estado emocional, los sentimientos de culpa y la inteligencia emocional. Y por último, los factores situacionales. La probabilidad de realizar conductas de ayuda disminuirá conforme estén presentes más cantidad de observadores. Y por último, los factores del contexto cultural. La relación entre la competencia social y la conducta prosocial en estudiantes de secundaria. La adolescencia es un periodo muy interesante para el estudio de la competencia social y la conducta prosocial, ya que es un momento en el que empiezan a formarse las relaciones interpersonales entre iguales. Estudios como los de Redondo y Guevara o Roche y Castelló muestran que los niños y los adolescentes prosociales manifiestan mejores conductas en el ámbito relacional, con una mayor comunicación con sus progenitores, siendo además más cooperativos en el aula, además de ser más asertivos y más competentes socialmente, más populares entre los compañeros y profesores y más aceptados. Diversos estudios han determinado una relación empírica entre estos constructos. En concreto, un estudio realizado por Sara Lorente, Manuel Martí e Irene Puchol evidencia que la conducta prosocial ejerce una influencia significativa sobre la competencia social, demostrando que niveles altos de conducta prosocial se relacionan de manera positiva con la dimensión de habilidades sociales apropiadas de la competencia social. Niveles altos de conducta antisocial se han relacionado de manera positiva con las escalas de asertividad inapropiada, orgullo y soledad. Las habilidades sociales adecuadas son las que más influyen en la conducta prosocial, siendo observable que puntuaciones elevadas en esta escala son predictoras de una menor conducta antisocial. Respecto a la conducta antisocial, la escala que obtiene una significación mayor es la de asertividad inapropiada, seguida de orgullo
Y finalmente, soledad. Estos resultados nos indican que es imprescindible que desde la educación formal se promuevan en los alumnos de secundaria la competencia social y la prosocialidad, para que estos fomenten relaciones interpersonales positivas con los otros y así ofrecerles herramientas para que sean ciudadanos activos y responsables con los que conviven. Dilemas. Los estudios de Kohlberg se estructuran en torno a cómo la discusión de dilemas morales favorece el desarrollo del juicio moral. Se parte de la constatación de que no hay progreso en el juicio moral de la persona si previamente no experimenta un conflicto cognitivo que rompa la seguridad de sus razonamientos. Por ello, la discusión de dilemas morales pretende crear conflicto en los alumnos y alumnas. Y junto a ello, ayudarles a restablecer el equilibrio en un nivel superior de juicio moral. Los objetivos generales de los dilemas son: impulsar y favorecer el desarrollo y crecimiento moral del alumnado, potenciar el desarrollo de las estructuras universales del juicio moral, ayudar a tomar conciencia de los principales problemas éticos de nuestra sociedad, fomentar el diálogo interno del alumnado consigo mismo y con los demás y, por último, posibilitar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia. Ejemplo de dilema sacado de la prensa. Juan Antonio tenía 20 años cuando entró con otros 3 jóvenes de 18 años en una finca donde robaron una bomba de agua y herramientas por valor de 200.000 pesetas. La sentencia de la Audiencia de Valencia lo condenó en 1986 a más de 2 años de prisión, aunque fue recurrida ante el Supremo, que ha confirmado la condena este año, 1993. José Antonio es actualmente padre de 2 hijos y trabaja como encargado en una empresa de construcción, en la que dirige la actividad de 50 operarios. Su abogado ha pedido el indulto para él. La pregunta que se les plantea al auditorio es: ¿debe ser indultado? Los valores contrapuestos que se trabajan para este dilema son pena reinserción o pena restitución del daño. La siguiente pregunta que planteamos al auditorio una vez acabado el trabajo es la siguiente: ¿sería necesario la existencia de programas que promuevan la prosocialidad en las universidades?